Bienvenidos gente a un nuevo video más aquí en Freaky Taker, o tal vez lo haga podcast, yo creo que sí, va a estrenar también en podcast, ¿por qué no? Vamos a hablar sobre el anime Freezing. Esto no va a ser una narración de la que ustedes ya conocen, esta es donde te cuentan la historia, sino vamos a hablar de los orígenes de la historia, quién es el autor, quiénes son los personajes, conceptos de la serie, palabras que se usan ahí, ciertas definiciones, de eso va a tratar el video. Así que vamos a hablar, Freezing, Pandora contra los Nova. Eso es un manga escrito por Dal Jung Lim e ilustrado por Kwon Hyun Kim. Nombres japoneses no los veo mucho por aquí, veo más como coreano o como chino. La serie se enfoca alrededor de una invasión a la Tierra por una fuerza extraterrestre llamada Nova y una fuerza de la ingeniería genética de mujeres jóvenes llamadas Pandoras y sus compañeros masculinos llamados Limiters, quienes son creadas para combatir a los Nova. Se centra en Kazuya Aoi, un Limiter cuya hermana mayor fue una Pandora, y Satellizer L. Brigitte, una Pandora con una personalidad fría que es conocida como la Reina Intocable. Ambos son inscritos en la Academia de Genética del Oeste, la cual es una escuela de entrenamiento para Pandora y Limiters. El argumento: en el año 2065 la Tierra está en medio de una guerra contra aliens extradimensionales llamados Nova. Los militares desarrollan y entrenan Pandoras, chicas que son capaces de usar tejido genético especial llamado el estigma para manifestar estas habilidades de peleas sobrehumanas y armas. Apoyando a las Pandoras están sus compañeros masculinos llamados Limiters, que usan el poder especial Freezing para limitar la movilidad de sus oponentes. Uno de estos Limiters es Kazuya Aoi, cuya hermana mayor fue una Pandora. Mientras acude a la Academia de Genética del Oeste en Japón, Kazuya conoce a Satellizer L. Brigitte, una poderosa Pandora, apodada la Reina Intocable por su ruda personalidad y su intenso miedo a ser tocada. A pesar de las advertencias de sus compañeros de mantenerse alejado de Satellizer, Kazuya se vuelve amigo de ella y le pide ser su limiter. Después de ayudarla en varias peleas contra rivales de la escuela de varios rangos y clases, Satellizer está de acuerdo con emparejarse con él, pero ella pronto encuentra una rival en el amor llamada Rana Lynchen, quien piensa que Kazuya es su compañero del alma. Su rivalidad es puesta a un lado cuando los Novas atacan su escuela usando Pandoras bajo su control. Para acceder al laboratorio subterráneo de la escuela, Satellizer y Kazuya se unen a un puñado de los estudiantes de Genetics del Oeste en un laboratorio de investigación en Alaska, donde ayudan con el proyecto Evolution Pandora o E-Pandora, el cual le permite a chicas ordinarias obtener trasplantes de estigmas para convertirse en Pandoras. Cuando una de las E-Pandoras se vuelve loca, los otros se cuestionan si las drogas usadas en los experimentos son seguras, pero son forzados a cumplir con los deseos del director de la corporación, tras descubrir que ellas son usadas solo hasta que sean reemplazables. La E-Pandora, Amelia Evans, lidera una rebelión que causa un choque total contra los Novas. Kazuya aprende más acerca de las conexiones de su familia a las Pandora y los Nova. El abuelo de Kazuya, Genjo Aoi, lanza un proyecto similar, el cual pone a Satellizer y a Rana en un equipo especial con chicas llamadas Valkyrias. Pero durante un ejercicio de demostración con muñecos de Nova con diseños personalizados, las Pandoras experimentan ilusiones y los muñecos de Nova se vuelven una legión de cientos de Nova que diezman a los genéticos. Gengo contrarresta esto desatando a las Pandoras legendarias, que son las tías de Kazuya. El caballero intenta asesinar a Gengo usando un grupo de convictos llamado Busters, pero la misión falla cuando algunas de las Pandoras legendarias se convierten en mortales Novas. La terminología de Pandora son aquellas mujeres que se encargan de enfrentar a los Novas, teniendo una compatibilidad aceptable de llevar un estigma en su cuerpo y por lo tanto adquieren ciertas capacidades de batalla. Tienen ventajas ya que pueden regenerar sus cuerpos si llegan a ser mutilados con ayuda de la cirugía. Pueden materializar sus armas y sus ropas que quieran y cuando quieran, y al parecer su envejecimiento es mucho más lento. Básicamente son como soldados, aunque pueden dejar de ser Pandora cuando lo deseen. Un limiter es el papel de compañero que desarrollan los hombres. Su papel es de únicamente apoyo, ya que al no poseer ningún estigma no pueden participar peleando. Pese a que logren realizar una habilidad llamada Freezing, para poder realizarlo debe haber hecho con su bautizo con esta Pandora, y por lo tanto su Eren Bar Set. Una vez que se haga, el limiter puede simplemente hacer que aparezca cerca de su Pandora. Un limiter solo puede tener
tener una Pandora, mientras que esta puede tener varios límites e incluso dejarlos. La única excepción a todo lo anterior mencionado es Kazuya Aoi. El estigma es un tejido especial que se adquirió de los novas, el cual es implantado en la espalda de las mujeres para que adquieran los poderes y puedan pelear y a su vez sus limiters puedan ayudar. Sin embargo, la excepción es la familia Aoi, cuyos miembros tienen en su propio cuerpo gran cantidad de estigmas, incluyendo a Kazuya a pesar de ser hombre, y por lo tanto gran parte de su linaje tiene poderes fuera de lo normal. Sin embargo, el estigma al ser adquirido por los novas ocasiona que las Pandoras tengan posibilidad de convertirse en uno, si llegan a usar del estigma, marcándose en su pecho como prueba de ello. Si una Pandora muere, siempre se intentará reutilizar su estigma en otra futura candidata, aunque en el manga se presenta que hay varios tipos de estigma y que constantemente se intentan reproducir más. Solo a las mujeres se les implanta adquiriendo un cuerpo estigmatizado. El bautizo es la ceremonia donde una Pandora reconoce a un chico como su limiter oficialmente. Normalmente se inicia cuando la Pandora hace la invitación a su cuarto a su futuro limiter, llamada la primera invitación a la habitación. Ahí realzan su vínculo teniendo contacto físico, íntimo y finalmente compartiendo un estigma. Cada Pandora tiene su método, pero por ser algo tan íntimo es muy difícil para otras realizarlo, aunque sea la primera vez. No obstante, es necesario para poder realizar Erein Bar Set. El Erein Bar Set es un poder que se puede activar al tener un vínculo especial. Se obtiene al realizar el bautizo, que les permite tanto a la Pandora como al limiter compartir los 5 sentidos. Una vez que se activa, le permite al limiter usar la habilidad Freezing. La ejecución es decisión única de la Pandora, por lo que un limiter no puede ejecutarlo por su propia cuenta. Freezing Vibration es la segunda temporada del anime, producido por ACGT. La temporada consta de 12 episodios que abarcan 4 arcos argumentales del manga. Esta temporada adapta el arco del proyecto E-Pandora, el arco de los hermanos, el arco de la rebelión de E-Pandora y el 11º Nova Clash del manga respectivamente. Esta serie es un ecchi, fue tratado como tal. El manga tiene ciertas cositas muy parecidas, pero el anime se tomó la libertad de cambiar ciertos eventos o de ensalzarlos un poco más. Por ejemplo, las escenas de la segunda temporada en el arco de los hermanos, hay una escena en la que Satellizer se ve claramente empinada, sin ropa, sin nada, enseñándosela a su hermano porque él la torturaba físicamente y emocionalmente. Obviamente nunca llegaron a nada, nunca le hizo nada pues más allá de lo que es tortura psicológica y emocional, pero en el anime se tomaron esta libertad de hacer que el personaje se viera así. En el manga eso nunca pasa, o sea, son cosas que el anime se tomó pues la libertad de hacerlo así, de darle una crudeza un poco mayor, de que odies al personaje más todavía. Pero esa escena me hizo curiosa, fui a buscarla en el manga y no estaba. Eso tiene diferencia. Hay animes que fueron arruinados por una adaptación más fuerte de lo que era el manga, dígase Rosario Vampire, pero aquí hay escenas de contenido ecchi que posiblemente en el manga no estén o hayan sido subidas mucho más de intensidad, que no en el manga haya sido algo más, un panel, 2 paneles y ya está. Y en el anime la ensalzaron más, se fueron a hacerlo un poco más fuerte. Este anime, esta serie, yo se la recomiendo mucho. Lean el manga, es muy interesante. Este manga no lo tiene nadie más que una editorial americana y por mala suerte no han reimpreso tomos. Yo he querido conseguirla, tiene 2 tomos, es una edición 2 en 1 y no me ha sido posible conseguirla. El DVD, puedes conseguir el DVD en Amazon, pero pues tienes que tener un DVD o un Blu-ray de la región que te permita aceptar todas las regiones para que tú puedas verlo. En streaming no se lo he visto a nadie que yo sepa, que estaría bueno tenerlo en streaming con calidad bien Full HD como mínimo. No lo he visto en ningún sitio de streaming, así que posiblemente si quieres verlo tendrías que verlo de forma pirata. Es un anime que yo recomiendo. Ya le había hecho, este anime tiene un escrito en mi página web y en mi blogger donde hablo de él, con imágenes y todo lo que necesites saber. Así que bueno, te invito a visitar www.freakytaker.wordpress.com. Ahí puedes ver contenido de más cosas, de series, links directos a los podcasts, links directos a guías de videojuegos, link directo a mi catálogo de manga donde tengo pues todos los catálogos de los mangas que he hecho, y hentai reviews. Ahí vas a encontrar reviews de hentai que posiblemente te hayan gustado o no hayas visto todavía o no conozcas. Así que bueno, gente, muchas gracias por ver este video de Freezing
un anime que me gusta mucho, muy entretenido, chicas peleando contra criaturas, me maman esos animes, así que bueno gente, espero que te haya gustado, espero que si no lo has visto le des una oportunidad a esta historia. Son 2 temporadas muy disfrutables que hasta te van a hacer enojar en algunas partes, así que bueno gente, muchas gracias, nos estaremos encontrando en un siguiente video o podcast. Nos vemos hasta el siguiente, que estén bien, chao.